adoramos, Jesús. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Cielo, me das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Por tu amor yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Te adoramos, Dios, que eres vida a nuestra vida. Gracias, Jesús.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes después de haber llegado temprano a alabar a este Dios poderoso, el cual está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad, día con día, ¿verdad? Dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Así es que gózate, qué alegría, qué honor, ¿verdad? Al Dios permitirnos venir un día como hoy, domingo, para darle la gloria, para darle la honra a Él, que todo lo merece. ¿Te gozaste en su alabanza? ¡Qué bendición! Qué bueno que estás aquí un domingo como hoy. Estás escuchando la transmisión en línea de este horario. Y sabes, acuérdate que en Valle, la iglesia que tú estás escuchando, que transmitimos, está también teniendo reuniones ya presenciales a las 9 y a las 12 de la tarde. Así es que cuando tú puedas darte una vuelta, ven para que nos saludemos, para que nos conozcamos y sobre todo para gozarnos. Pero sabes, Dios es un Dios poderoso y Él quiere que su mensaje se escuche en todos los rincones del mundo. Por eso ha permitido que nosotros como iglesia en general sigamos transmitiendo su mensaje. Así es que gózate, qué bendición, donde quiera que te encuentres, como siempre te digo, ahí, aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el interior de la República, en los diferentes estados o inclusive en el extranjero, en cualquier parte del mundo. ¿Te parece? Seas bienvenido a esta transmisión de esta iglesia Valle, esta iglesia cuya misión, aparte de llevar, ¿verdad?, de hacer discípulos, establecer el reino de los cielos, es que somos una iglesia de casa de oración, de refugio y de restauración. Así es que siéntete a gusto. Dios está permitiendo, ¿sabes?, que tú y que yo escuchemos estos mensajes. Llénate de alegría porque Dios es bueno. Así es que, ¿te parece bien? Te invitamos a que tú en este momento compartas el siguiente mensaje que seguramente le va a ser de provecho a la persona o a las familias que tú estés en este momento invitando ahí en tus redes sociales. Anímate para que tú puedas comprobar cómo Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y que está en todo lugar, y que seguramente ha puesto en tu corazón y en el mío nombrar a algunas personas o familias para que vengan a escucharlo, porque seguramente necesitan escuchar el siguiente mensaje. Y el mensaje del día de hoy se titula Yo tengo fe. En este domingo estamos hablando de este mensaje y te parece, como siempre, yo te pido donde estés, estira tus manos hacia mí. De verdad, estíralas, tú confía, ahí sentado, parado, como tú te sientas, para darle la gloria y la honra a este Dios que ya te dije, estamos dándole la gloria desde la alabanza. Así es que seas bienvenido y empecemos a orar. Ora por mí también, extiende tus manos como te lo pido y di: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú mereces toda la gloria y todo el honor. Por eso hemos venido a alabarte. Por eso hemos venido a darte la gloria y la honra. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu mensaje. Permite, Señor, que podamos aprenderlo para vivirlo y para enseñar nosotros, Señor. Para conectar con otras personas y poderles decir, Señor, que ellos disfruten del mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús, quita toda oposición,
Quita toda distracción, Padre. Dile así, quita toda distracción y permítenos escuchar en estos minutos este mensaje que viene de parte de tu corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén. Así es que seas bienvenido. Empezamos con el tema del día de hoy, no sin antes decirte, ¿sabes? Toma buenas notas. De veras, rápidamente ahí párate. Si no tienes algo en que anotar, trae algo, porque seguramente los mensajes que Dios te va a mandar merece que tú los repases para que los pongas por obra. Y estamos hablando de un tema interesante, yo tengo fe. Y acuérdate que el día de mañana es el día de Pentecostés. Estamos orando con mi esposa, pidió por más de un mes orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida y en mi vida. Y precisamente el mensaje del día de hoy se enfoca a ese punto. Hoy estamos diciendo que el tema o el mensaje tiene un título, un nombre que se llama Yo tengo fe. Bien, y yo tengo fe también tiene un sinónimo de creer. Y fíjate, ahí en el diccionario, acompáñame, el diccionario de la lengua española dice lo siguiente, ¿verdad? Dice creer o tener fe es lo mismo, es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como verdadera aunque no la hayamos visto con nuestros ojos, tal vez, ¿verdad? Materiales. También sinónimo de tener fe o de creer son dar crédito, dar oído. Es como cuando tú dices, ¿sabes? Muchas veces, no sé si te ha pasado que te pregunta alguien cuando tú estás viviendo en la calle, en tu escuela, en algo, o antes de conocer a Jesús. No sé si recuerdas que él te decía, oye, ¿tú crees en Dios? Y mucha gente dice, o decíamos, sí, tengo fe, yo tengo fe. Y yo tengo fe para esto, y yo tengo fe para el otro, pero el día de hoy, ¿verdad? Esta fe tiene que definirse, ¿sabes? El yo tengo fe en algo, tú tienes que definir en qué es lo que tú tienes fe. ¿Por qué? Porque aquello que tú tienes fe, le estás dando crédito y le debes de prestar tu oído. ¿Para qué? Para que rijas ese sistema de creencias durante toda tu vida. Y precisamente la Biblia, la palabra de Dios escrita y hablada como hoy, ahí en la escritura en Hebreos 11, define el concepto precisamente de lo que es la fe. Mira, Hebreos 11, 1, 2, acompáñame en esta versión de Dios, habla hoy, te la voy a leer. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Fe en qué? En Dios. Hoy lo definimos. Cuando alguien me pregunte, ¿tú tienes fe? Claro, yo tengo fe en este Dios poderoso, yo tengo fe en Jesucristo, yo tengo fe en el Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas. Amén. Entonces esa es la fe, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es como cuando una persona dice, ¿sabes? El Señor me prometió un nuevo trabajo y tú antes de ingresar a ese trabajo, tú ya lo visualizaste. Tú le dijiste al Señor, yo quiero trabajar en esta compañía o tener este negocio, y de repente, aunque tú todavía no lo tienes, tú en tu corazón, en tu mente y en tu ser, ya te estás imaginando trabajando en ese lugar, teniendo éxito en ese negocio, etcétera, ¿no? Eso es tener precisamente fe. ¿Ok? Es dar crédito y dar oído. Entonces, si tú tienes fe en el Dios poderoso, tú tienes que dar oído a todo lo que Dios nos dice en estos 66 libros. Les tienes que dar crédito a eso. Y fíjate, por ejemplo, ¿no? En donde dice, oye, tú le tienes que dar a los pobres, pero ¿por qué tengo que dar de lo mío a alguien que no trabajó? O que simplemente yo fui el que trabajé por este salario, ¿por qué tengo que darle a otros? Porque la Escritura dice que el que da a los pobres nunca tendrá pobreza. Y yo tengo que vivir de acuerdo a esta palabra. ¿Por qué? Porque yo le tengo fe, porque yo le presto oídos y porque yo le doy crédito. Inclusive en el libro de los Efesios, en la carta, de los Efesios, en donde dice, ¿verdad? El capítulo 6, que habla con respecto a la primer promesa, ¿no? Que le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días.
Wow. Oye, pero es que mi padre y mi mamá no se lo merecen. Usted, al tener fe, está diciendo, ¿verdad?, que lo que dice aquí va a ser para usted, le va a dar crédito y va a obedecer. Qué hermoso es esto, ¿no? ¿Ok? Y entonces, fíjate, vamos directamente a la escritura para empezar a meternos en el tema que hoy el Señor nos quiere hablar de manera personal a ti y a mí. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor. El capítulo 16, los versos 23 al 34. Y mira, vamos a revisar a 3 hombres en la Biblia. Vamos a revisar a un carcelero, vamos a revisar también a un cobrador de impuestos y vamos a revisar a un romano que precisamente tenían fe. Algunos no, otros sí, pero fíjate bien lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16. Acompáñame a los versos 23 y 30, del 23 al 34. Voy a leer, Dios habla hoy. Después de haberlos azotado mucho, les metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara con mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cespo. Pero eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento, dice la Escritura, se abrieron las puertas, todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda situación. Imagínate, ¿te acuerdas del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo y Silas, 2 mensajeros del Señor, estaban extendiendo o llevando el mejor mensaje, como oíamos la prédica pasada, estaban evangelizando, estaban estableciendo el reino de los cielos? Y tú te acordarás que de repente, ¿verdad?, Pablo y Silas llegan a una región donde hay una mujer adivina. Y entonces lo que hace Pablo, después de que muchos días esta mujer con ese espíritu de adivinación los molesta, se para firme Pablo y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, le dice a la mujer o al espíritu que salga de ella, y de repente esa adivina se queda libre. Pero sabes, todas las ganancias de sus patrones o de los amos de esa muchacha se vinieron abajo. Por eso ellos se molestaron muchísimo con Pablo y con Silas. ¿Y qué hicieron? Los mandaron directamente a prisión. Además eran romanos. Les echó a perder el negocio Pablo. Tú ahí lo puedes ver en el capítulo 16, en versos anteriores. Pero básicamente aquí es cuando ellos ya están en prisión. Ahora, ¿qué le dicen al carcelero? Cuidado y se te escapen estos hombres, ¿verdad? Como diciendo, ellos tienen que pagar todo el mal que nos hicieron al dejar libre a esta hechicera y quitarnos nuestras entradas jugosas de dinero, por decir así. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el carcelero, ya sabrás, llega y los mete a lo más profundo de la cárcel y además los amarra, ¿verdad?, o los sujeta en cadenas o con grilletes directamente al cespo. O sea, no había manera de que Pablo y Silas pudieran quitarse o salir de esa cárcel o de esa prisión. Pero ¿qué sucede? En lugar de estar tristes, fíjate bien, Pablo y Silas empiezan a orar y empiezan a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Viste cuál es el estilo de vida de 2 siervos de Dios? ¿Viste cuál es el estilo de vida de 2 discípulos que por andar estableciendo el reino de los cielos o llevando el mejor mensaje, de repente enfrentan persecución, inclusive, como dice, golpes tremendos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El gozo lo tienen en su corazón y en su espíritu y en su alma. Y entonces, ¿qué sucede? De repente viene un temblor y las paredes de esa cárcel se vienen abajo. ¿Cómo te imaginas toda esta gente, no? ¿Cómo te imaginas a todos esos presos que de repente algunos estaban criticándolos, algunos diciéndoles tal vez majaderías, otros que se callaran, pero de repente la presencia del Espíritu Santo no se hace esperar y el ambiente o la atmósfera cambia de una manera tremenda, hermano? ¿Viste lo maravilloso que cuando 2 personas que tienen al Espíritu Santo inundan y además empiezan a alabar a Dios, empiezan a orar, el Espíritu Santo está ahí y se derrama? Wow.
Por eso es que ningún preso se salió, porque fíjate lo que pasa después. Escucha, obviamente cuando el carcelero ve esas situaciones, fíjate lo que dice, ¿verdad? En el verso 27, cuando el carcelero despertó y vio que la puerta de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Claro, le iban a cobrar con la vida de todos modos. ¿Por qué? Porque a él lo culpaban seguramente de esa situación, o lo hubieran culpado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Qué pregunta maravillosa, hermano. Fíjate bien, persona, familia, que estás escuchando esta transmisión, este mensaje que es para ti y para mí. El día de hoy, como en muchas ocasiones, de repente los hermanos me piden, ¿verdad?, que ore porque alguien cumple años, porque alguien inclusive está cumpliendo sus 15 años, o de repente alguien, una familia, ¿no?, joven, seguramente, ¿verdad?, ha pasado en los lugares donde ha estado, en alguna congregación o en cualquier iglesia, y te piden a ti, como pastor, como representante de Dios, ¿no? Te dicen: pastor Ramón, ¿qué pasó? Mira, yo deseo que tú hagas una oración por mi nieta que cumple años. Yo deseo que tú hagas, ¿verdad?, una oración para poder presentar a mi bebé. Y entonces, qué fortuna. Yo que les digo, mira, qué alegría, porque sabes, el hecho de una presentación implica que tú estás diciéndole a una multitud de personas que tienen tu misma creencia, que tú vienes a entregar a este niño o niña, quien sea, ante los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios, para que Jesús se haga el Señor de su vida. Qué hermoso, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque esta escritura del día de hoy, aparte que nos muestra la llenura del Espíritu Santo, porque no hay otra explicación. Mira, el hecho de que los presos no se fueran es por el ambiente tan especial, el ambiente tan espiritual, tan agradable, de verdad, que ellos se quedaban atónitos. Y entonces el carcelero, ¿qué dijo? Cuando eso pasó, dijo: ya se escaparon, principalmente los que me encargaron que cuidara. Pero ¿qué dice Pablo y Silas? No te hagas daño, aquí estamos. Entonces entra el carcelero con la luz y se ha de haber quedado sorprendido, se ha de haber quedado atónito, ha de haber dicho: ¿cómo es posible que ellos no aprovecharan esto? Y seguramente en ese momento estaba la presencia tremenda del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué les dice a Pablo y a Silas? ¿Qué tengo que hacer para obtener la salvación? Seguramente porque Pablo y Silas deben haber estado en esos días predicándole, deben de estar, seguramente les hablaban del reino de los cielos, de lo que Jesús había hecho, ¿verdad?, años anteriores, de cómo vino Él como el Salvador, como el que dio su vida, murió y resucitó para el perdón de los pecados y para su salvación. Por eso aquí el carcelero, ¿qué dice, verdad? Escuchen bien. Luego lo sacó y les preguntó en el 30: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y tu familia. Y esta versión de Dios habla hoy dice: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. ¡Qué bendición! ¿Por qué lo repito? Porque precisamente para el día de hoy, en donde estamos festejando la llegada y la llenura del Espíritu Santo ayer en Pentecostés, en Hechos 2, precisamente esta escritura me la daba el Señor cuando yo decía: Señor, ayúdame a bendecir a esta bebé que van a presentar, ayúdame a bendecir a esta joven que hoy está cumpliendo una edad importante para la sociedad mexicana, sus 15 años. Entonces, aquí, así como sus padres están viniendo, ¿verdad?, a presentar a su niña, el Señor les dice: ¿sabes? ¿Quieres que tu hija tenga una salvación? Cree tú, porque cuando tú como papá crees, o tú como mamá también crees, eso afecta directamente a tu familia y tu casa en general. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué bendición! ¿Qué le dijo Pablo? Y si la sabes, carcelero, ¿quieres esa salvación? Necesitas creer, necesitas dar crédito a Jesús, necesitas, ¿verdad?, tener fe, poner tu vida y tu confianza en manos de ese de Jesús resucitado. ¡Qué tremendo!, ¿no?
Qué hermoso es esto, ¿no? Con el hecho de que tú primeramente decidas convertirte, con el hecho de que tú el día de hoy concientices esa oración que como congregación se hace, ¿verdad? Con los cristianos, en donde presentamos esta bebé, en donde decimos, mira bebé, para que tú recuerdes algún día cuando te platiquen, un día tus padres decidieron caminar con Jesús y por lo tanto, como ellos creyeron, también a ti te tocó la salvación y a todas las generaciones que van a venir con su familia. ¡Qué bendición! Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia, le dijeron al carcelero. Y le hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Una vez que ya ellos ya aceptaron a Jesús, una vez que dijeron te aceptamos Jesús como el Salvador de nuestra vida, entonces ahora sí ellos le hablaron el mensaje del Señor y a todos los que estaban en su casa, no nada más al carcelero, porque de verdad fueron a su casa del carcelero a qué, a hablar de las buenas nuevas del Señor y en general. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a casa y les dio de comer y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo unos padres, cómo unos abuelos, cómo líderes son de bendición para toda la familia en general? ¡Wow, Señor! De verdad, el Señor hoy está hablando de una manera muy especial. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow, Señor! Entonces, qué bendición que estos padres hayan llegado, ¿verdad? O estos abuelos a presentar, porque esto va a afectar sus generaciones para bien. Porque dicen que teniendo a Dios lo tengo todo, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, como dice el libro de Jeremías, acuérdate, 29:11, porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Amén. ¿Te das cuenta cómo, por ejemplo, Pablo y Silas tenían ya de antemano la llenura del Espíritu Santo y cómo esa llenura les permitió hablar con valentía, a orar, a cantar, a meterse en la atmósfera del Espíritu Santo, y cómo gracias a eso llegó la presencia, derribó, ¿verdad?, las paredes de la cárcel, y seguramente no nada más el carcelero y su familia, sino muchos otros ahí recibieron la bendición. Ahora, ¿cómo es que ellos recibieron al Espíritu Santo, hermano? Mira, precisamente cuando Jesús todavía estaba en este mundo, allá en Hechos 1:8, ¿qué les dice a sus discípulos? Después de haberlos entrenado durante 3 años, casi medio ya, ¿verdad? ¿Qué les dice? En Hechos 1:8, escuchen, porque dice el Señor, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. O sea, el Señor Jesús les dijo, no basta con el entrenamiento que yo les di, no basta con que sean ustedes mis discípulos, necesitan recibir, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y a través de recibirlo van a tener el poder necesario para difundir mi reino, dice el Señor. Wow, Señor. Qué padrísimo esa experiencia de ese carcelero. Qué padrísimo que hoy a través de esta escritura le está hablando a estos jóvenes y esta familia que hoy vienen, ¿verdad?, con su corazón a consagrar a su hija, a consagrar, ¿verdad?, a su nieta, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pero primero, ¿qué dice el Señor? Primero necesito que tú creas, que tú estés convencido de la palabra, que tú le des crédito, que tú, ¿verdad?, la oigas, que tú vivas de acuerdo al sistema de creencias de mi palabra, hijo. Qué bendición. Mira, y fíjate bien cómo siempre que cuando hay un convertido, cómo esa conversión de la persona, hombre, mujer, influye. Y la bendición no nada más para él, sino para muchos más. Ahí precisamente vamos a ver, aparte del carcelero, te dije, un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Vámonos a Lucas 19, los versos 5 al 10. Dice, cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. ¿Te acuerdas de ese chaparrito?
cobrador de impuestos, que era muy rico, que de repente su corazón no se llenaba con riquezas, ni con poder, ni con fama. Y cuando escuchó hablar de Jesús, su espíritu, ¿verdad?, su alma empezó a inquietarse y sintió ganas de ir a ver quién era Jesús. Y cuando con todo su corazón trató de ver a Jesús, Jesús vio hacia arriba donde estaba trepado, donde estaba, ¿verdad?, arriba de un árbol sicómoro, y le dijo: Zaqueo. Lo llamó por su nombre, como el día de hoy te está llamando a ti, persona o familia que estás escuchando por primera vez o de manera especial. Hoy está hablando a tu corazón y al mío, ¿verdad? Dice: baja, ¿verdad?, aprisa, porque quiero ir a tu casa. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. ¿Sabes? Jesús, para que lo sepas, no vino a rescatar, no vino por, ¿verdad?, o no rechaza a los pecadores, sino vino a todo aquel que lo busca de corazón. Porque no vino a condenar al mundo para decirle a la gente o a mujeres: pecadores, hombres pecadores, familias. No, vino para salvarnos y rescatar, como este hombre que no estaba caminando bien en la vida, que se llamaba Zaqueo, y sin embargo quiso tener un encuentro con Jesús. Y entonces Jesús respondió y le dijo: Zaqueo. En ese momento se levantó y entonces dijo al Señor: mira, mi Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si les he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Te das cuenta? Cuando alguien tiene un encuentro directamente con Jesús o con Dios, directamente, entonces su espíritu cobra vida, algo pasa, la atmósfera cambia, las gentes se transforman, personas, familias. La escritura no cambia, la gente las transforma en alguien completamente diferente. Y entonces, cuando este hombre, lleno de avaricia, le gustaba el dinero, le gustaba la fama, recibe a este Jesús en su casa, no nada más él es bendecido, sino también mucha otra gente que estaba, tal vez pecadores igual que él, tal vez su propia familia, tal vez sus parientes, sus amigos, etcétera, hermano. Y entonces, cuando él declara esto públicamente, como diciendo: ¿sabes? Rechazo mi vida anterior, me arrepiento, y hoy, para que la gente se dé cuenta, aquella cosa que yo amaba, que era el dinero, ahora dice: voy a darle la mitad de lo que tengo a los pobres, y si en alguien defraudé a alguien, se los voy a devolver 4 veces. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que si tú te has sentido condenado o condenada, hermana, iglesia, familia, quien sea, hoy el Señor te dice: ¿sabes? Yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y sabes, con la conversión que tú vas a tener, con esa entrega, ¿verdad?, es cuando tú vas a beneficiar a tu casa entera. Y también podemos ver otra historia, no nada más de un hombre como Zaqueo, sino también ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, podemos ver el caso de Cornelio, ¿no? Un romano. Fíjate lo que dice la escritura en Hechos 10, el verso 1. Había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, capitán del batallón llamada el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios, también daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. ¿Te das cuenta cómo en ese momento, aunque el imperio romano o los romanos dominaran todo el mundo, e inclusive al pueblo de Dios, al pueblo judío, de repente seguramente Cornelio, ¿verdad?, ha de haber tenido contacto con alguien del pueblo de Dios, algún discípulo de Jesús, y empezó a llenar su corazón y empezó a ver cómo su vida empezó no a cambiar sino a transformarse. Entonces, ¿qué hace un hombre romano? ¿Sabes? Estoy dispuesto a darle mis recursos para que se levanten sinagogas, para que se levanten iglesias, para que se levante el reino de los cielos, porque yo me he sentido diferente, y no nada más yo, también los míos, mis hijos, mi esposa, mis parientes, mis primos, mis nietos, todo aquí lo dice la escritura. Y entonces, ¿qué le dice el Señor cuando él hace esta actitud? En el verso 3, un día a eso de las 3 de la tarde tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro.
está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. ¿Qué pasó con este hombre? Dios se da cuenta de las actitudes. ¿Sabes? Muchas veces, es que yo no soy creyente, yo no soy... ¿Sabes? Sí, el Señor empieza a tocar tu corazón, porque la Escritura dice ahí en el Evangelio de Juan que no, tú y yo no andábamos buscando de Dios, que el que nos busca es el Señor. Dice, tú no me andabas buscando, sin embargo yo te andaba buscando porque quiero para tu vida un bien. Quiero que conozcas que yo tengo un amor especial por ti. Wow, Señor, tremendo ahí con Cornelio, ¿no? Todo lo que hacía, muchas veces a lo mejor le critican, oye, no seas fanático, esa gente, no, tú no sabes lo que estoy sintiendo, cómo mi corazón está siendo transformado siempre que yo busco en oraciones este Dios hermoso, este Dios de los judíos. Híjole, en fin, ¿no? Y toda su casa empezó a creer. Bueno, la historia dice que de repente ve a buscar a Pedro, y entonces Cornelio manda gente de su casa para que localicen a este hombre llamado Pedro, un discípulo. Acuérdate que para entonces Pedro ya tenía la llenura del Espíritu Santo y tenía la labor de establecer el reino de los cielos, de llevar el mejor mensaje. Cuando llegan los discípulos, por decir así, la gente de Cornelio, le dicen, fíjate que hay un hombre el cual invierte en el pueblo judío, el cual ama a Dios, mira, vale la pena, y además tiene una noticia para ti. Entonces él la piensa, pero el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con ellos. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, no estaba solo, fíjense, no estaba solo Cornelio. Escucha, fíjate lo que dice la Escritura ahí en Hechos 10:24. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de sus parientes, amigos íntimos, a quienes había invitado. Personas el día de hoy que están viniendo. ¿Sabes? Cuando hay una presentación, cuando alguien ora por algo y de repente cita a su familia, es una bendición, porque hoy quiero decirle a ustedes, ¿verdad?, que no nada más Cornelio va a ser bendecido, sino también la gente que se reúne alrededor de su casa. Y qué bendición, porque hay veces que de repente en una presentación de una criatura, de un niño, de un bebé, mujer o hombre, un bebé o una niña, los bendecidos también son las personas que asisten, porque el que convence, dice la Escritura, de juicio, dice, de pecado, juicio y justicia, es el Espíritu Santo. Wow, Señor. Y al otro día llegaron a donde Cornelio lo estaba esperando junto con un grupo de sus parientes, amigos íntimos. ¿Por qué había invitado Cornelio a esta gente, hermano? ¿Por qué? Porque sabía la bendición que llegaba. Entonces, ¿qué le dijo? No te la puedes perder. Por eso cuando aquí me lleno de alegría que muchos de repente han sido invitados y que no conocen al Señor. Ellos no lo andaban buscando, pero el Señor los ha buscado, por eso están presentes aquí. Y fíjate bien, en el verso número 44 de ahí del libro de los Hechos, ¿cómo concluye esto? Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados que el Espíritu Santo fuera dado también a los que eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Wow. ¿Te imaginas? Pedro de repente dijo, es que este no es el pueblo de Dios, pero ya el Señor le había hablado en una visión a Pedro y le había avisado, ¿verdad?, que esa gente ya la tenía el Señor para salvación también, aunque no sea el pueblo judío, o sea, toda la humanidad restante. Wow, Señor. Y entonces cuando llega Pedro y dice, ok, Señor, voy a obedecer, porque aunque yo no me debo de meter a esta casa, tú ya me diste la instrucción de que el mejor mensaje es para toda la gente. Y entonces, ¿verdad?, la gente ávida, imagínate a Cornelio cuando escuchó hablar a Pedro el mensaje del Señor, ¿no? Tremendo, lleno del Espíritu Santo. Antes de que terminara el sermón, Pedro dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. Y es que en el libro de los Hechos, capítulo 2, que dice, cuando todos estaban juntos, unánimes, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés se derramó. ¿Te das cuenta cómo cuando la gente está en un mismo espíritu, estamos unidos, estamos deseosos de recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas? No basta como clamar. Por eso ahí donde estés, iglesia, por eso ahí, familia, donde estés, persona, solo, acompañado con tu familia, hoy te pido, como aquí lo estamos haciendo este día en los servicios de las 9 y las 12 de la mañana, te pido lo siguiente de manera simbólica. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Y si tú ya has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, está bien. Y si no, dile, hoy, Padre, yo quiero que vengas a vivir a mi vida. Sálvame.
Señor, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú fuiste a la cruz a morir y resucitar para el perdón de mis pecados y mi salvación. Así díselo. Pero también hoy te quiero decir algo muy especial. Vamos a clamar, vamos a decirle al Señor: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Dile, iglesia amada, persona, familia, donde estés: Padre, yo quiero esa llenura de tu Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí, en mí, llena mi corazón, lléname, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy todos unánimes aquí en Valle, dile, a donde quiera que estés, porque el Señor es poderoso y mira todo. Y hoy la unidad está aquí en Valle diciendo: Padre bendito, Dios poderoso, Cristo Jesús, derrama tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te deseamos en nuestras vidas. Derrámate en el nombre de Jesús. Wow, qué hermoso es esto ahora. ¿Por qué decimos esto, hermano? ¿Por qué podemos decir esto? Porque mira, ahí en Hechos 19, cuando Silas otra vez, cuando Pablo anda nuevamente predicando como siempre el evangelio, al establecer iglesias donde él se paraba, de repente visita Éfeso, ese lugar, esa ciudad de Éfeso, y fíjate ahí lo que dice Hechos 19. Acompáñame en esta versión también que se llama Dios habla hoy. Mientras Apolo estaba en Corinto, que era otro discípulo, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues ¿qué bautizo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. O sea, Juan, sí es cierto, bautizaba, ¿verdad?, en agua, pero no en que creyeran en él, sino en que vendría después, o sea, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuanto Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran en todos como 12 hombres. Fíjate bien hoy, aquí está la clave. De repente el Espíritu Santo, cuando tú lo pides o lo deseas, se derrama en tu vida, hermano. Pero aquí estamos viendo que también es a través de ministros de Dios, que también son aquellos discípulos que están que estamos día y noche clamando a Dios, al Espíritu, y guiando nuestras vidas de acuerdo al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Les impuso las manos y vinieron sobre ellos el Espíritu Santo. Y sabes, una señal de cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, ¿qué es? ¿Te acuerdas de ahí de Hechos 2? Revísalo, que cuando estaban, de repente el Espíritu Santo se derramó, y la Escritura dice en Hechos 2, pero también aquí en Hechos 19, fíjate lo que dice: al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. O sea, cuando tú recibes al Espíritu Santo, empiezas a hablar en otras lenguas. Así es que yo te pido, donde estés, mira, cualquier sonido que tú quieras hacer, cualquier intento, para cuando tú le dijiste: Espíritu Santo, ven, vamos a hacer eso, por favor, iglesia amada, en un acto, por favor, de fe, creyendo lo que dice la Escritura, deseando en tu corazón familias y personas. Dile al Señor Jesús en este momento otra vez: Padre, derrama tu Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven en este momento, en el nombre de Jesús. Y empieza a hablar. Tal vez algunos sonidos, no tengas temor, donde estés con tu familia solo, ahí empieza a creer, como dice, ¿verdad? Yo tengo fe, yo creo en ti, Jesús, porque tú así lo dices aquí en tu Escritura, que tú nos has dado la promesa del Espíritu Santo, y que todo aquel que la pida la va a recibir. Dile: hoy te deseo, Espíritu Santo. Y empieza, mira, yo voy a ser un ejemplo para que tú me sigas. Cualquier sonido, empieza a dar, empieza a hablar en lenguas, hermano. Garamachai, alagalagama guayalachai,
Chayana guala gala maya lagay. Yana gala 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 maguayala chay. Ala gala maguayalan. Ya la gala 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 chayana maguala yala. Yala maya. Yala maguaya ya gala bachay. Chachala maguayala gala. Sin temor, hermano, y sin pena. Empiece a levantar su voz con valentía. Empiece a hablar lo que el Espíritu, con gemidos que a veces usted no entiende. Empiece con valentía. Gara 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 chacha ya la maguay. Ya la gala 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 chacha ya la maguala gala gala chay. Chalaga, porque dice la Escritura, todo aquel, ¿verdad?, que se atreve a confiar en mí no va a ser defraudado. Todo aquel, te dice aquí, familia, persona que estás escuchando, que tú te atreves a confiar, te atreves, que esa fe es en Cristo Jesús, no vas a ser defraudado. Así es que, hermano, de repente el Señor te va a poner, porque a mí lo que pone en mi corazón es que esto te llena de vergüenza a ti, y sabes, eso puede pasar, pero tú estás confiando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el que te dice, sabes, una de las señales que se manifiestan cuando recibes al Espíritu Santo es que empiezas a hablar en otras lenguas, hermano. Y sabes, cuando eso pasa, tu espíritu personalmente se empieza a edificar. Wow, gracias a Dios, hermano. Por eso, ¿sabes? Por eso toda la gente, todos los que hicieron, todo lo que Pablo hizo cuando se derribó las paredes en esa prisión fue porque el Espíritu Santo estaba presente. Cuando Pablo, ya te dije, enfrentó a esta mujer con ese espíritu inmundo, esa hechicera, pudo echar fuera a ese demonio de esa mujer porque el Espíritu Santo le daba ese poder. Por eso inclusive en otras, ¿verdad?, en otras partes donde se habla de hombres como Simón, que era un hechicero en una región, que tenía convencido hasta el gobernador, a la mayor autoridad de esa región. Cuando llegó Felipe, cuando llegaron los discípulos del Señor a predicar y a establecer el evangelio y a mostrar el poder a través del Espíritu Santo, ese mismo hechicero, ese mismo brujo se maravilló de todos los milagros, de todas las sanidades, de todo, ¿verdad?, lo que estaba pasando con los discípulos de Jesús. Por eso termino hoy, iglesia, con esto. Termino, por favor. Por eso la Escritura dice en Efesios 20:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusiones, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra ser lleno del Espíritu Santo? En la presencia de Dios, en oración, unánimes, buscando al Señor, que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ahí en Hechos 4, ¿verdad?, cuando Pablo y Juan, ¿te acuerdas ahí en la iglesia, en el capítulo 3 de Hechos, cuando ellos sanan un cojo? De repente la gente se maravilla, hermano, de que sanó al cojo, y entonces los religiosos de ese tiempo se molestan porque ellos están haciendo cosas que los religiosos no pueden hacer, y entonces van y los enfrentan, ¿verdad? Y les dicen allí en Hechos 4:7, los religiosos ordenaron que les llevaran a Pedro y Juan, y poniéndonos en medio de ellos les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no ha dado a otra persona por la cual podamos ser salvos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Te das cuenta cómo Pedro, cómo Juan, cómo los discípulos de Jesús, cuando estamos en una relación correcta con este Dios, cuando venimos a declarar que es nuestro Dios, pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, empezamos a hacer cosas que Jesús hacía? Y la Escritura en Juan dice, y haremos otras, en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre estableceremos el reino de los cielos. Así es que, hermano, los verdaderos discípulos son aquellos que caminan en la vida a través del Espíritu Santo. Wow, Señor, ¿vio qué importante es el día de hoy?
Vio qué importante es que la iglesia, que tú como creyente, como discípulo, clames para tener ya llenura del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo nos da, ¿qué cosa? Consuelo, libertad y nos da guianza. Gracias a Dios. ¿Te parece si oramos para agradecer este mensaje? Dile: Padre, gracias Dios, porque hoy nos hablaste de una manera diferente. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la promesa, porque tú te fuiste, Señor, y tú nos dijiste que es mejor que tú te fueras, porque si no te ibas no llegaba la promesa, pero que es mejor que te fueras, porque si tú estás a la derecha de tu Padre, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía, ¿verdad?, nos va a ayudar a establecer el reino de los cielos. Mientras tú extiendes tu mano poderosa y nosotros hacemos milagros y sanidades, y sobre todo le decimos a este mundo de que tú eres un Dios vivo y real. Amén, iglesia. Anhele el Espíritu Santo. Empiece a decirle: ven, Espíritu Santo, y esos, ¿verdad?, sonidos, esos gemidos, empiécelos a declarar, porque el Señor va a revelar lo que eso significa en un tiempo a tu vida y a mi vida. Y sabes, hermano, dice el Señor: recibirán poder, y la llenura del Espíritu Santo es poder en acción. No es un evangelio solamente de palabras. Por eso aquí en Valle hemos visto cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo y de su llenura, nos ha permitido orar por personas, se han sanado, por restablecer familias, y sobre todo por creer en un Jesús vivo, en un Jesús que murió y resucitó, porque el Espíritu Santo es el que te convence a ti, a mí, o nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Amada iglesia, te mando un fuerte abrazo. ¿Recibiste al Espíritu Santo? ¿No? Anhélalo y verás cómo ese anhelo y cómo tu vida va a ser no cambiada, sino transformada, y va a ser beneficio, como dice la Escritura, porque si tú creeste, y tú y tu casa, aparte de la salvación, el Señor nos va a usar para establecer el reino y para llevar a la gente ante los pies del Todopoderoso. Te mando un abrazo, iglesia. De veras te queremos, te amamos muchísimo. Te invitamos, como siempre, entérate aquí en Valle Oficial de todo lo que tenemos. Ayer tuvimos la bendición de tener a las mujeres. No te pierdas cada 15 días matrimonios y jóvenes. Te mando un fuerte abrazo. Dios con nosotros.